dijo Ricardo que hubo trampas, que el resultado fue monstruoso, que se hizo a un lado a 3.5 millones de ciudadanos. Lo que escandaliza es que Movimiento Ciudadano, ganando un distrito de 300, de todos los que hay en el país, solamente uno en Jalisco, haya tenido 27 diputaciones. Le compensaron con 26 plurinominales, el único triunfo que tuvo en las urnas en todo el país, en toda la elección. El universo al que aluden no existe, es paralelo. Lo que está en la Constitución es un sistema mixto, con preponderancia al mayoritario. Es el incentivo ganar las elecciones en los distritos. Si no, los partidos políticos harían una sola estrategia nacional y no importaría el desempeño de sus candidatos a lo largo y ancho de la República. No se preocuparían por elegir a sus candidatos en la lista. Ganar el distrito significa que tuvieron la confianza de la ciudadanía, la confianza del electorado en zonas rurales, en zonas suburbanas, en las grandes ciudades de la República. Y eso debe reflejarse también en la representación en el Congreso. ¿Tienen representación? Es correcto. Ahora, para retomar un poco el hilo, ¿es necesaria la reforma, sí o no? Yo insisto, sí se debe modificar la Constitución y la ley electoral para lograr que nuestro Congreso refleje lo más claramente la votación, la voluntad popular en la conformación de sus curules y de sus órganos. Creo que Hamlet confunde el asunto, porque sí, Movimiento Ciudadano ganó un distrito. De 300. De 300. De todo el país. Y entonces merece tener 100 diputados porque perdió todos los distritos. No te interrumpí. Sin embargo, Movimiento Ciudadano tuvo 20% aquí, 15% allá, 30% allá. Todo ese universo de votantes que no lograron el triunfo mayoritario en los distritos, pero que constituyen una masa importante de ciudadanos que simpatizan con esa fuerza política, se quedaron sin representación. Nada más 26. No es cierto. Era porque fue la cuarta, la tercera fuerza más votada. No es cierto. Y te voy a decir algo. La mayor parte de estos 27, ¿sabes de qué circunscripción vienen? De la 1, de Jalisco, porque ahí es donde tuvieron sus mejores resultados sin ganar la elección. 9 de estos diputados vienen de la primera circunscripción y 7 de ellos son jaliscienses. No es cierto que no tengan representación por no haber ganado las elecciones, pero no pueden pretender que la cláusula de representación proporcional va a pesar más que la cláusula de mayoría relativa, porque se premian los triunfos en los distritos y se compensa con las pluris, no es al revés. Y esa es una interpretación constitucional de la Corte, ¿eh? Permítame. Ahí está el problema. Que los señores de Morena lo que quieren es darle peso a un sistema mayoritaristas. Que es el que está no por eso, no por nada, se le llama o le han dicho la ley Maduro a lo que están proponiendo, ¿no? Es decir, como somos ahora la mayoría, eliminemos en lo posible la presencia de la oposición. Pero discúlpame, Hamlet, con todo lo que tú dices, el 15% de la votación, el 12% de la votación de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, tendría que tener el 12% del reflejo en la Cámara de Diputados. Es algo lógico, es algo democrático, es algo que ocurre en todas las democracias consolidadas, salvo Estados Unidos, ¿verdad? Inglaterra. Y Inglaterra. Pero en todos los demás, la representación proporcional es, digamos, el avance o lo más importante para la constitución del Poder Legislativo, que es el principal contrapeso. Ahora, para ver lo del federalismo, no es cierto que la RP, la proporcionalidad, por ejemplo, en el Senado, borre el federalismo, ¿no? No dije eso. Yo no dije eso. Te propongo esta fórmula. Yo no dije eso. Yo dije que funciona porque equilibra los estados. Dije, cada estado, sin importar su población, si es el Estado de México con 18 millones de habitantes o es Colima con 1, tienen el mismo peso en el Senado con 2 senadores de mayoría y una de primera minoría. Yo no dije que estoy en contra, al revés dije que estoy a favor y que es una fórmula que se aplica en la Ciudad de México a través de la lista B y que a mí me parece adecuada. Por eso hay fórmulas distintas, y no me interrumpas, por favor. Pero yo no dije que estaba en contra, no mientas. Por favor, termina. Tú eres el legislador. No, bueno, ya terminé. A ver, el punto es este. Podemos instaurar para construir al Senado 3 senadores en una lista por partido que, reflejen o se asignen conforme a su votación proporcional, conforme al porcentaje de su votación. Por ejemplo, si en Colima, con 3 senadores, hay 4 fuerzas, una lleva el 30, otra lleva el 28 y otra lleva el 25, pues 1-1-1. Es la mejor forma de reflejar la voluntad respetando la soberanía de cada estado. Así que no hay tal contradicción entre soberanía, federalismo y representación proporcional. Eso lo podemos discutir en cualquier seminario. Lo que pasa es que ahora tenemos incluso senadores que no estuvieron 6 años en el país y de pronto aparecen como... Esos son los de la lista. Son los otros 32. Yo sí creo que deformaron. Para ir al punto, tengo yo la impresión que la arquitectura y el diseño del modelo electoral partió del principio de que los gobiernos divididos habían llegado para quedarse y perdieron de vista la posibilidad del gobierno unificado. ¿Así lo están viendo ustedes? Y fíjate cómo la realidad
también te demuestra que no hubo vulneración a la cláusula constitucional. No hay un partido político con más de 300 diputados y no es una sola fuerza, que se dieron 3 episodios relevantes en los últimos 2 años de diferencia con los aliados. Uno es la revocación de mandato en el estado de Oaxaca, donde el PT llamó a votar por la revocación de mandato del gobernador Jara. Otro es cuando fuimos divididos en el caso de Veracruz y el PT pasa de 6 a más de 30 alcaldes en la entidad. Y el tercero es esto. Las negociaciones que se requieren para avanzar en la reforma electoral son prioritariamente con los aliados, pero no se descartan a las demás fuerzas políticas. Y añado otro ingrediente. Sin tener en los números mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier sacó adelante una reforma con el apoyo del PRI para los temas de seguridad, especialmente de la Guardia Nacional, en 2 ocasiones. La segunda para poder extender el periodo de su presencia hasta el 2028. Entonces nosotros no hemos renunciado a que tiene que haber un diálogo con la oposición, al contrario. Ayer, en otras entrevistas, Kenia López Rabadán reconoció, presidenta de la Cámara de Diputados, reconoció el primer gesto político de Ignacio Mier. Una vez que llega a la sesión de Congreso General y lo saludan algunos miembros del movimiento y lo felicitan, lo primero que hace es subir a la presidencia de la mesa directiva a presentarse con Kenia y a ponerse a sus órdenes. Y en todos los discursos, ambos han hablado por separado de este diálogo. A mí no me parece que la vía con la oposición esté cerrada. Y tampoco acepto que PT y que Verde piensen como Morena y estén dispuestos sin ningún... Pero eso es pero en fin, sí, ahorita y te voy a hacer otra la cláusula constitucional. ¿Tu impresión, estaba mal hecho el diseño del modelo electoral? Yo creo que no, que lo que pasó es que algunos partidos aprendieron a evadir el tope de la sobrerepresentación y lo hicieron con mucho talento, y las autoridades electorales se hicieron guajes, fueron miopes para eso. Ahora bien, qué bueno que haya diálogo, pero las diferencias en la coalición de Morena son bastante menores que las consecuencias de su mayoritarismo en las decisiones más importantes de los últimos años. Se eliminaron todos los órganos autónomos, salvo el Banco de México, ¿no? Se destruyó al Poder Judicial, René, ¿no? Se militarizó la seguridad pública. Y toda esa obra de destrucción autoritaria fue mediante esa coalición. El momento cumbre en el cual ellos pudieron ya arrasar, especialmente el Poder Judicial, fue cuando se aplicó abusivamente esta regla miope de la sobrerepresentación. Ahora, yo por eso mismo creo que no hay condiciones constitucionales para ir a una reforma de esa ley y de esas reglas que van a determinar la competencia y el acceso al poder público en México. Esas reglas tienen que ser absolutamente consensuadas, como se ha intentado desde los años 90. Siempre se intentó y a veces se logró con bastante éxito. Yo recuerdo, ahora qué bueno que han cambiado gracias a la presión del PT y del Verde, pero recuerdo perfectamente al señor Pablo Gómez declarando en septiembre-octubre del año pasado que iban a ejercer su mayoría y punto, y que no iban a hablar con nadie más que iban a escuchar a la ciudadanía en foros de 5 minutos por cabeza, ¿no? Eso fue lo que pasó. No pudieron hacer eso por la resistencia del PT y del Verde. Qué bueno. Pero insisto, las condiciones constitucionales para llevar adelante una reforma de esa trascendencia y que cambiaría por muchos años la naturaleza democrática de este país no están dadas. Tú dices, perdón, un segundo, estás diciendo por consecuencia que sí se requiere la reforma, pero no hay condiciones. ¿Sí? Ahora, hay que responder a eso y a otra cosa. Lo paradójico de esto es que no es la oposición quien está haciendo el contrapeso de la reforma o del espíritu de la reforma que han impulsado ustedes, sino son sus aliados. Y eso demuestra que ninguna fuerza política hoy tiene más de 300 diputados. Si no Morena por sí mismo sacaría adelante la reforma. O eso demuestra se cumple que la con la voluntad. Se cumple con la voluntad del constituyente. Se cumple con la voluntad del constituyente, que es una sola fuerza política, un solo partido, no puede reformar por sí mismo la Constitución. Requiere votos. Te puse un ejemplo. En la legislatura pasada se tuvieron los PRI para avanzar con Guardia Nacional. ¿Quieren los votos? Hoy la presidenta Sheinbaum lo confirmó en la mañanera. Ya avanzaron los diálogos con PT y con Verde y habrá reforma electoral. Y por el otro lado te estoy comentando, tanto por parte de Kenia López Rabadán como por parte de Ignacio Mier, hay mensajes de que existe diálogo y apertura y negociación. Y esto es importante. Para la oposición nunca va a ser momento de reforma electoral porque ellos resguardaron también sus privilegios en la Constitución. En un año donde solamente hay jornada electoral en el estado de Coahuila para designar a los diputados locales, el PAN tiene 1.300 millones de pesos de prerrogativas, el PRI 982, Movimiento Ciudadano 969.
Y la fórmula para calcular las prerrogativas a los partidos políticos está encumbrada en la Constitución. ¿Quieres modificar esa fórmula? Resulta que necesitas la aprobación de los propios partidos que la pusieron ahí. Déjame interrumpirte ahí porque yo coincido con ese punto de vista. Es decir, muchas de las reformas que se hicieron fueron de acuerdo con las dirigencias partidistas, sí, no necesariamente con el interés ciudadano. Y en efecto veo que la fórmula para el financiamiento de los partidos lo consagraron en la Constitución y es muy difícil bajar el costo de la democracia. Sí, pero veamos por qué las cosas fueron como fueron. En 1994, en aquella elección que fue la última que ganó el viejo PRI, digamos, el 86% del gasto de campaña y del gasto en estructura de los partidos era del PRI. Por eso se tuvo que aumentar el financiamiento público y se aprobó por consenso ese aumento del financiamiento público que hoy opera, siendo presidente del PRD un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador. Él aprobó esa reforma. Ahora bien, sostengo que no hay las condiciones para hacer una buena reforma porque, entre otras cosas, Morena sale mucho más caro que las cifras que han dicho ellos, pero además dispone de un montón de recursos y de un montón de instrumentos, no necesariamente financieros, para desplegar su campaña. Especialmente esa estructura llamada Siervos de la Nación, que se la pasan recorriendo cuadra por cuadra, de manera inteligente, de manera muy estratégica, para hacer que la gente reciba un estipendio y recordarles que ese estipendio se lo deben a un partido político o a un político en especial. Es una estructura de más de 3,000 millones de pesos que opera a nivel nacional permanentemente. Frente a esa realidad, el presupuesto del PAN o el presupuesto del PRI o el presupuesto de MC, por favor, no tiene nada que hacer con el abuso que está en este momento en acto en todo el territorio nacional. Así que me parece bastante hipócrita, ¿no?, decir que queremos ahorrar en partidos políticos mientras los gastos fuertes, ¿verdad?, corren a cargo del gobierno y de una estructura paralela que es además oficial en la Secretaría del Bienestar. Replica con brevedad, por favor. La población está de acuerdo con reducir el presupuesto a los partidos políticos. Reitero, este año solamente hay jornada en Coahuila y los partidos a nivel nacional en su conjunto se van a llevar cerca de 8,000 millones de pesos. A esto le tienes que sumar lo que las 32 legislaturas locales desaprueban, que son otros 5,000. El sistema de partidos entonces cuesta cerca de 13,000 millones de pesos al año. En el caso, digamos, del litigio más mediático relevante que se acaba de solventar con el SAT de Ricardo Salinas Pliego, acordó un pago de 10,400 millones de pesos. Esta cantidad alcanza para hacer, mira, una presa cuesta 10,000 millones de pesos, kilómetros de metro, de cablebús, de tren, una línea del cablebús, de los teleféricos, cuesta 2,000 millones de pesos. Por supuesto, programas sociales, proyectos de infraestructura, lo que se requiera en los estados, las necesidades prioritarias del pueblo de México, no a las cúpulas de los partidos políticos. Y para ellos nunca va a ser tiempo para poder modificar esta cuestión. Se tiene que reformar ya. Vamos a las conclusiones, estoy ya sobre el tiempo. Tu conclusión. Mi conclusión es que estamos en un momento en el que el sistema político mexicano puede tener una regresión de muchos años de una manera autoritaria y mayoritarista, como hemos escuchado aquí. Que México, en definitiva, va a dejar de ser una democracia con los puntos y las coordenadas esenciales que se han dejado ver por parte del gobierno y del partido Morena. En ese momento estamos. Ya no hay órganos autónomos, ya no hay poder judicial autónomo, ya no hay poder legislativo contrapeso por una aplicación abusiva de la cláusula de sobrerepresentación. Y no lo habrá porque bajarán las condiciones de equidad, las reducirán el pluralismo y reducirán la presencia de las voces opositoras en los órganos de representación nacional. No, conclusión. Tengo plena confianza en lo que ya ha manifestado la presidenta Sheinbaum y también el coordinador de los senadores de Morena. Habrá diálogo. Me da mucho gusto que la mesa con la oposición esté en tránsito y también, por supuesto, el diálogo con nuestros aliados, con PT y con Partido Verde, que hoy anunció la presidenta Sheinbaum por la mañana. En la Junta de Coordinación Política de hoy en la mañana, que ya presidió Ignacio Mier, estuvieron todos los coordinadores y ahí está la imagen también de cómo salió a recibirlo Ricardo Anaya. Me parece que es un momento inmejorable para llevar adelante esta reforma y que los partidos entren en razón. No necesitan 8,000 millones de pesos en un año donde no hay jornada electoral, que lo reduzcan ya.